y oramos al Espíritu Divino pidiendo que sea Él quien nos inspire y quien nos conduzca a la verdad plena. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Sedúceme, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta sesión de hoy en la que continuamos con la Escuela de Alejandría, que habíamos comenzado ya en la sesión anterior. El día anterior nos adentrábamos en la Escuela de Alejandría y decíamos que los principales exponentes que íbamos a tratar iban a ser Orígenes de Alejandría y Clemente de Alejandría. Alejandría, decíamos que era una ciudad que estaba en la cima de lo intelectual, era la capital cultural de aquel momento. Y a finales del siglo II, la comunidad cristiana de allí, que estaba muy bien formada, emplea y lleva a cabo un programa que podemos conocer. Fundaron una especie de lo que conocemos hoy como escuela, un tal Panteno en el año 180, escuela para catecúmenos, es decir, para aquellos que se iban a preparar para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, formarles bien. Ya Panteno funda esta escuela, su sucesor Clemente dirige la escuela entre los años 200 al 202, y Clemente tiene que huir debido a las persecuciones de aquel momento. Luego la escuela vuelve a ser retomada años después por Orígenes de Alejandría, que será quien lleve esta escuela, esta corriente de pensamiento a su máximo esplendor. Nos ubicábamos el otro día en la zona de Egipto y ahí aparece Alejandría, muy cerca tanto del Nilo como cerca del Mediterráneo. Esta escuela se caracterizaba pues, por tener una relación con la filosofía muy fructífera. Decíamos que estábamos en los inicios de la teología especulativa. Ya será muy complicado hablar de todas las obras de estos autores. Por eso tendremos que detenernos en algunos fragmentos. Y ya llevan a cabo también una especie, digamos así, por entendernos, intentan elaborar una teología ya muy enciclopédica, es decir, todas las disciplinas, todos los saberes teológicos, la antropología, la Trinidad, la cristología, la eclesiología, los sacramentos, la moral, intentan desarrollarlo ya no de manera circunstancial como otros escritos, sino de manera ya pausada, deteniéndose en cada uno de estos aspectos. Son los primeros intentos de elaborar un sistema teológico completo. Y decíamos que esto fue así debido al contacto con la filosofía neoplatónica, que ya tenía una visión metafísica muy similar o muy compatible con el cristianismo, una espiritualidad, tenía también esta filosofía muy elevada. La fe se incultura. Esto no quiere decir que nos inventemos la fe. Tampoco quiere decir que la fe pues acepte todos los elementos paganos, no. Sino que la fe hay que expresarla, hay que desarrollarla, y por eso necesitamos una herramienta. Y la mejor herramienta de aquel momento, la mejor filosofía, será la neoplatónica. Y decíamos también el otro día
que una de las características principales de esta escuela será la alegoría, para interpretar textos difíciles del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo, emplean esta manera de comprender estos misterios, esta manera simbólica, esta manera espiritual, esta manera alegórica, que eso no quiere decir que dejemos de lado la interpretación literal de la Escritura, sino que también Dios, como tiene en sus conocimientos, en sus saberes grandes profundidades, también en su palabra, que nos ha dejado, que se ha revelado en la Escritura, en la tradición, podemos ahondar, podemos descubrir. Entonces, hacen uso de la interpretación alegórica y dejan un poco de lado esa interpretación literal o obvia de la Escritura. Así superaron la problemática con el Antiguo Testamento, con algunos textos difíciles de comprender. Esta escuela, más adelante, decíamos el otro día, Orígenes tiene que huir, hoy lo veremos también, tiene que marcharse de Alejandría y va a Cesarea de Palestina. Allí fundará otra escuela que podemos decir que es hija o hermana de esta escuela, con una interpretación muy similar de la Escritura y demás, de una corriente de pensamiento muy cercana, de la que saldrán los padres de la Iglesia, Gregorio el Taumaturgo, el escritor eclesiástico Eusebio de Cesarea, los padres capadocios, que son San Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianzo. Y luego surge otra escuela antagonista de esta, la escuela de Antioquía, que será la que interprete la Escritura de manera literal, de manera al pie de la letra, frente a este otro tipo de escuela. El otro día entramos en la figura de Clemente de Alejandría, de padres paganos, nació en Atenas en torno al año 150 y era un señor muy sabio, pues aprendió filosofía, conoció a Panteno, que era el fundador de la escuela de Alejandría, y se quedó ya allí en aquella escuela, a la que pasó a ser director. Y por las persecuciones huye a Capadocia hasta su muerte. Y entrábamos el otro día en un texto precioso, como es Qui dive salvetur, qué rico se salva, se salvará. Siguiendo, podemos decir que es una homilía en la que sigue el texto de Marcos 10, 17 al 31, en el que habla de una pobreza espiritual. El otro día leímos un fragmento de ella, una obra poco conocida, de carácter homilético. Pero hoy vamos a hablar también de su tríptico. Tiene 3 obras que son consideradas como si fuera una única obra, que es el protríptico, también conocido, bueno, la palabra, bueno, tiene distintas acepciones, quizás no nos puede resultar complejo pues el vocabulario, los títulos, protríptico, el pedagogo y la estrómata, pero las 3 forman una unidad. El protríptico, la exhortación, pretende exhortar. Aquí Clemente hace una denuncia de la idolatría. Pensad que si estamos en Alejandría, en un contexto pues con el paganismo también, ahí aparece pues también la idolatría de otras religiones. Por eso Clemente busca hacer una denuncia de la misma, decir, esto no es cristiano, esto es pues una idolatría, adorar a otros dioses. Esta obra está dividida en 3 fragmentos, luego entraremos en ellos. Del capítulo 1 al 7 habla de una insuficiencia de la mentalidad pagana, es decir, la mentalidad pagana, la filosofía por sí misma no puede resolver el problema de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se revela? ¿Cómo podemos acceder a Él? La mentalidad pagana no puede acceder a ello, necesita el cristianismo. De los capítulos 8 al 12 es donde él propiamente hace una invitación a conocer el cristianismo, exhorta a acercarse a Cristo y dirá que solo el conocimiento de Jesucristo y de los profetas, veis cómo aquí considera el Nuevo Testamento y el Antiguo como una unidad, el conocimiento de Cristo y de los profetas nos sirve ¿para qué? Para conocer la verdad. E inspirándose en San Pablo, que va al Areópago, ¿verdad? Conocemos esa escena de Pablo en el Areópago donde tiene un discurso pues, frente
a la filosofía de aquel momento y al Dios desconocido. Inspirándose en San Pablo, dice que hay gérmenes de verdad en los pensadores y en los poetas griegos. Esto nos suena, ¿verdad?, de cuando veíamos también a San Justino y de cuando nos adentrábamos en esa teoría, en esa doctrina del logos, de San Justino y los padres apologetas. Ellos decían que Dios sembró en el mundo semillas de la verdad. Por eso desde el pensamiento y la razón se puede acceder en parte a esa verdad, no de manera plena, pero se puede llegar al conocimiento de que hay un único Dios y de que no hay muchos dioses. Se puede llegar a ese conocimiento por la razón, sin tener que haber entrado en contacto con el cristianismo. Se puede también intuir que toda la creación, contemplando todo lo que tenemos alrededor, todo lo material, se puede intuir por la razón que ha sido creado. Pues si tiene un fin, las cosas se deterioran, tienen que tener un inicio. ¿Veis? Estos son pequeños ejemplos de cómo esos gérmenes de verdad están en los pensadores griegos y en los poetas griegos. Hay muchos que han desarrollado estas teorías y que han llegado a decir y a malinterpretar estas doctrinas del logo de San Justino, también de los padres alejandrinos, y han dicho que todas las religiones tienen verdad, por ser religiones. No. Las demás religiones, como aparece en Nostra Aetate, el documento del Concilio Vaticano II, las demás religiones pueden tener esos elementos de verdad que provienen de la razón, que provienen de acercarse a esa semilla del verbo. Eso no quiere decir que todas las religiones sean verdaderas, sino que hay religiones que tienen algunos elementos de verdad, de bondad, de belleza, que eso nos conduce a Cristo y a la religión verdadera, que es la religión católica, donde ahí vemos, por lo tanto, la plenitud de la verdad en Cristo, la plenitud de la belleza, la plenitud de la bondad. Primera obra, el protréctico, una exhortación a conocer a Cristo. Primero denuncia y muestra la insuficiencia de la mentalidad pagana y luego invita a acercarse a Cristo. Ya Clemente ha exhortado, ha invitado. Su segunda obra, el pedagogo. Hay que conducir hacia Cristo. Pedagogo, todos conocemos este concepto, ¿verdad? El pedagogo es aquel que enseña a los niños a hablar, que enseña a los niños a vocalizar, a comprender, aquel que ayuda a estudiar a los niños, aquel que les acompaña. En la antigüedad el pedagogo era aquel que llevaba de la mano, muchas veces era esclavo, llevaba de la mano al niño a la escuela. Los padres, si eran familias adineradas, contrataban a alguien o a alguna persona muy instruida para que acompañase a los niños a la escuela. Pues eso es lo que hace Cristo. Clemente dirá que Cristo es el verdadero pedagogo, es decir, aquel que nos conduce de la mano, no hacia la escuela, sino hacia la verdad, hacia el Padre. Por eso aquí en este tratado aparecen 3 libros en los que se anuncia que solo Cristo es el Maestro. ¿Y su método cuál es? Su método es el de la verdad y el de la justicia. Y a continuación los capítulos 2 y 3, los libros 2 y 3, contienen un código de educación para cada circunstancia de la vida, qué hacer en cada momento, es decir, se nos está ahí en esa obra instruyendo a ser cristianos, a llevar una vida de acorde al cristianismo. Tercera obra, Strómata. Esto lo podemos traducir como tapices, como un conjunto pues de... Esto ya se nos muestra cómo es esta obra. En el capítulo 1.29, en el 3.18, tiene también otro título esta obra, que es Urdimbre de comentario científico según la verdadera filosofía. Es decir, son muchos comentarios, de ahí tapices, muchos comentarios juntos, no tiene un orden este libro como tal. Aparece pues todo a lo largo del libro. En la primera parte, el libro primero, aparece la relación entre el cristianismo y la filosofía griega. Y de los libros 2 al 7 aparece el derecho de la verdadera y sana gnosis cristiana. Gnosis significa conocimiento, el verdadero conocimiento cristiano. Ya no nos referimos a los gnósticos que vimos cuando hablábamos de Ireneo de Lyon.
aquel padre de la Iglesia, padre y doctor, que Papa Francisco le hizo doctor, aquel padre y doctor que se propuso, en este caso, mostrar la verdadera fe, corregir las herejías, entre ellas el gnosticismo, aquellos que se consideraban que tenían la verdad plena. Los demás cristianos no, solo ellos, decían. Bueno, pues el verdadero conocimiento cristiano viene de Cristo, y por eso Clemente habla aquí de la gnosis cristiana. Hasta aquí Clemente. Pero vamos a hacer algún comentario de estas obras, algunos pequeños fragmentos. Ya son obras muy amplias, pero vamos a hacer unos pequeños comentarios. Dice Clemente de Alejandría en Estrómata, que decíamos que era este conjunto de comentarios. Decía, comienza así, hablando de fe y filosofía. Mirad. En Estrómatas 1:5-28 dice Clemente: Dios es la causa de todas las cosas buenas. De unas lo es de manera directa, como del Antiguo y del Nuevo Testamento, de otros de manera indirecta, como es a través de la filosofía. Dice de manera indirecta porque de manera directa está el ser humano razonando, de manera indirecta es Dios el que mueve y el que te da el conocimiento. Y continúa, y aún es posible que la filosofía fuera dada directamente por Dios a los griegos antes de que el Señor los llamase, porque era un pedagogo para conducir a los griegos a Cristo, como la ley lo fue para los hebreos. La filosofía es una preparación que pone en camino al hombre que ha de recibir la perfección por medio de Cristo. Vemos cómo Clemente hace buen uso de la filosofía. La razón no es la que adultera la fe, como dice Lutero. Los luteranos piensan que la fe, la razón nada, no hay que razonar, no hay que pensar, no. Clemente no sigue a Lutero, que es muy posterior, evidentemente. Clemente dice que la filosofía fue la manera, no sabemos cómo, que Dios tuvo de conducir a los griegos, conducir a los paganos a la verdad. Fijaos qué grandeza. O también, hablando, continuando, ya hablando del Señor, de su iglesia, dice así también en Estrómata 7:17-106, dice: la iglesia una tiene como herencia la naturaleza de lo uno. Fijaos qué manejo de la filosofía neoplatónica, que hablaba de lo uno. Lo uno era un concepto que estaba en lo alto, todo tenía que aspirar a la unidad. Lo bello era lo unitario, aquello en su conjunto, dirían los griegos, los filósofos. Por eso dice, la iglesia una, concibe a la iglesia como esa unidad, que para los griegos era tan buena la unidad y algo que había que perseguir. La iglesia una tiene como herencia la naturaleza de lo uno. ¿Qué es lo uno? Pues Dios. Y dirá, pero las herejías le infieren violencia en muchos fragmentos. O sea, Clemente dice que hay una unidad y la herejía está partiendo la unidad de la iglesia, como si estuviese rompiendo a trozos la iglesia. Y continúa, por su naturaleza, por su concepto mismo, por su origen, por su manera especial de ser, afirmamos que la iglesia primitiva y católica es única, en orden a la unidad de la única fe, en la que está fundada sobre sus propias alianzas, o mejor dicho, sobre la única alianza hecha en tiempos distintos, la que congrega por voluntad del único Dios, por medio del único Señor, a los que ya están ordenados, a los que predestinó Dios que había de ser justos, conociéndolo desde antes de la constitución del mundo. Fijaos, dice Clemente, afirmamos que la iglesia, ¿cómo llama la iglesia Clemente? La iglesia primitiva y católica. Primitiva porque él entiende que la iglesia está desde el principio, desde el comienzo. Y católica, la llama católica, no la llama con otro concepto. Ya decíamos que Ignacio de Antioquía, que era un padre apostólico, fue el primero en llamar a la iglesia en un texto que está datado más o menos de la época de algunos textos del Nuevo Testamento, también llamaba católica a la iglesia. Entonces, esto es universal, porque la iglesia está
extendida por todo el mundo. La Iglesia católica y primitiva, dice Clemente, es única. ¿En orden de qué? En orden a la unidad de la única fe. Es única porque la fe es única. Los herejes pretenden que no sea única. Pretende cada uno formar su propia fe. Y continúa diciendo, la que está fundada sobre sus propias alianzas, o mejor, sobre la única alianza. Para Clemente hay una única alianza de Dios con los hombres en distintos momentos. Nosotros entendemos que hay distintas alianzas en el Antiguo Testamento y una alianza nueva y eterna, que es la de Cristo en la cruz. Ya no es la alianza de Abraham, ya no es la alianza de Moisés, la de Cristo en la cruz. Estos dos textos que nos sirvan pues, para acercarnos al pensamiento de Clemente. Podríamos hablar un poco más de la fe y filosofía, podríamos hablar un poco más de cómo él concibe el logos, el verbo, Jesucristo, de cómo él concibe a la iglesia, de cómo él concibe la moral y los sacramentos. Si a alguien le interesa alguno de estos puntos, lo podemos desarrollar después en las preguntas. Hoy la clase será un poco más breve para que nos dé tiempo a preguntar todo lo que queramos. Hasta aquí Clemente. Y ahora vamos a adentrarnos en Orígenes. Orígenes de Alejandría. ¿Qué decir de Orígenes? Nació en Alejandría en el año 150, fue alumno de Clemente y recibe de Demetrio de Alejandría, que era el obispo de Alejandría, el encargo de la instrucción de catecúmenos. Vale, vamos a intentar pensar un poco en Orígenes. Un filósofo, estaba muy instruido, le manda al obispo, oye, encárgate de esta escuela. Pero él no era sacerdote, él era maestro únicamente. Entonces, él enseña allí hasta el año 231. ¿Qué sucede en el año 231? Bien, Orígenes era un erudito, pero a la vez que enseñaba, él también se dedicaba a la investigación. Él investigaba, él viajaba a Jerusalén, a Tierra Santa, a Roma, y él se detiene en Siria y en Palestina, y allí hay un obispo, que no es el suyo, no es el obispo de Alejandría, hay un obispo que le ordena sacerdote, le ordena presbítero en Siria y Alejandría. Cuando uno se ordena sacerdote, está vinculado a un obispo. ¿Qué sucede? Que el obispo Demetrio de Alejandría, cuando llega y ve que es sacerdote de otro obispo, pues digamos que a Demetrio de Alejandría no le sentó muy bien, no se lo tomó bien que fuese ordenado sacerdote. Y por más razones que no conocemos, que no vamos a entrar ahora, pues él fue expulsado de su ciudad. Él ya no podía estar en Alejandría. Se establece en Cesarea de Palestina, donde decíamos que funda otra escuela. Vale, esta fue una de las razones, hay muchas razones que luego conducirá a los seguidores de Orígenes y a los detractores a crear una mala imagen de él. Fijaos, Orígenes es una figura muy controvertida, es una figura muy entre luz y sombra, es una figura que ya tuvo sus detractores. Tuvo aquellos que comenzaron a decir que su teología, que su pensamiento no era católico, era heterodoxo, era herético. Pero a Orígenes le debemos muchos comentarios porque tiene, no podemos detenernos en obras concretas porque tiene tantísimas obras, tantísimos comentarios, tantas homilías que nos han llegado y las que no nos han llegado, que es una multitud inmensa de escritos y de libros. Entonces, él ha aportado mucho a la teología, pero hay determinados puntos que quienes consideran que no era muy heterodoxo, que no era muy ortodoxo, perdón. Esos puntos son cierto subordinacionismo, es decir, cuando explica la Trinidad, él quiere insistir tanto en que no son las mismas personas, en que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre,
quiere acentuar tanto la diferencia que hay en Dios que al final da a entender como que el Hijo es menor que el Padre, como que el Espíritu es menos que el Hijo. Hay cierta subordinación, se puede comprender de sus escritos. Entonces, cuando muere, los detractores venden una mala fama de Orígenes. Otro tema, la persistencia de las almas. Fijaos que era un tema que muchos padres comprendían, que muchos padres aceptaban. No está todavía formulado del todo el dogma, todavía no se ha establecido bien. Entonces hay muchos que, empleando la filosofía neoplatónica decía que ya todo existía antes de ser creado, existía en el mundo de las ideas, y luego ya todo se materializa en el mundo material o sensible. Bueno, pues él comprendía que las almas ya existían antes. A ver, es cierto que hay cierta existencia de las almas en la mente de Dios. Tú piensas que tú antes de nacer, Dios ya te ha pensado, ¿verdad? Dios te ha pensado antes de venir al mundo. Entonces, de alguna manera, existes ahí, en el pensamiento de Dios. Esto llevado al extremo, pues puede interpretarse mal, ¿verdad? Como que ya estabas existiendo, como que ya tenías carne, tenías hueso. Bueno, pues esto se presta a error. Y luego lo de las penas infligidas por Dios para una rehabilitación final. No vamos a adentrarnos mucho en este punto. Él entendía que el sufrimiento era tan necesario, que Dios purificaba siempre a través del sufrimiento. Sabemos que hay veces en las que Dios purifica a través del sufrimiento, como buen pedagogo, pero también hay cierto sufrimiento que viene del ser humano. Es un misterio, el sufrimiento y el mal en el mundo. Pero él venía a decir que como que había un purgatorio para todos, que no existía el infierno. Eso se llama la apocatástasis. Él decía que la misericordia de Dios es tan grande y el amor es tan grande que al final de todo, al final de la creación, la parusía, también los condenados se salvarían, también recibirían un cuerpo glorioso, y como que el mal nada, como que ya no hay mal, y sabemos que eso no es así. Sabemos que Dios es misericordioso porque es justo, puede dar la misericordia porque comprende de justicia y porque respeta la libertad. Dios no te va a ti a salvar si tú te empeñas en que no. Si tú dices que no quieres salvarte, empleas tu libertad para condenarte, no quiero salvarme, no, Dios no te va a obligar. Bueno, pues Orígenes entendía estas cosas de manera diferente. Esto condujo a una corriente llamada el origenismo, que fue considerada en la Iglesia en los primeros siglos un tanto difícil de comprender y a veces herética. Pero bueno, no vamos a adentrarnos en el origenismo, sino en Orígenes de Alejandría. Mandé por el grupo hace 2 sesiones una catequesis de Benedicto XVI acerca de Orígenes. Mandaré otra de Benedicto XVI acerca de Orígenes para que veamos la grandeza de este autor. Vamos a adentrarnos en algunas obras. Por ejemplo, Exapla. Esta obra pues es un intento muy grande, es decir, de hacer un comentario crítico del Antiguo Testamento, un texto que permitiera trabajar de manera científica con la escritura y un texto que a la vez fuese aceptado por los judíos. Fijaos qué conocimiento, Orígenes, pretende hacer algo que les sirva a los judíos, para ver si también ellos se acercan a este verdadero conocimiento que es el cristiano. Por eso llevó un gran trabajo. Exapla viene de, bueno, exa, sabemos un poco de las preposiciones y de estas palabras griegas, significa 6. ¿Qué hizo Orígenes? Pues Orígenes hizo 6 columnas, un documento en 6 columnas justalineales, las 6, en la que puso el texto sagrado. En la primera columna el texto en hebreo, en la segunda columna el texto del Antiguo Testamento en hebreo, pero con caracteres griegos, para que lo comprendieran los griegos. Y luego 4 versiones griegas, 4 distintas versiones de la Biblia, la empleada en Áquila, la empleada en Símaco, la traducción llamada de los 70 y la de Teodoción. Bueno, no vamos a adentrarnos mucho en esto, saber que Orígenes tomó
distintas traducciones de la Biblia y las puso en 6 columnas para ver lo que dicen, para que pudiese ser mejor estudiada la palabra de Dios. Fue una labor crítica y científica que hizo pues con mucho empeño, con mucho esmero, pretendiendo alcanzar el texto original del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento se conserva el texto por copias, pero las copias ya hay muchas variantes y él intentó, fijaos qué gran empresa, qué gran trabajo, qué gran labor científica, recopilarlo todo. Esta primera obra. Segunda obra, sobre los principios, de Principis o Periarchon en griego. Pues es el primer tratado sistemático y completo del dogma cristiano. Decía antes que ya se acercan a lo que sería una enciclopedia. Él intentó hacer una enciclopedia de todo lo cristiano. Se trata, por lo tanto, de un verdadero manual de teología, muy amplio, muy difícil de comprender. La editorial Ciudad Nueva, que siempre la recomiendo, esta editorial católica, lo ha puesto pues también en castellano, en un libro muy ancho, para texto crítico, texto analítico, una versión muy cara, porque aparece cotejado el griego, la traducción castellana, y bueno, luego leeremos algún fragmento. Sobre los principios, pues él parte de la fe, trata también la revelación como verdadera regla de fe, trata también pues en su libro, en el primer libro sobre el mundo sobrenatural antes de la creación, él habla de Dios, de la Trinidad, de los ángeles. En el segundo libro del mundo creado y del ser humano, del hombre. En el tercero de la libertad del hombre, del pecado, de la redención y del fin del mundo. Y en el cuarto habla de la Sagrada Escritura como la revelación de Dios y cómo interpretarla. Bien. Otro texto, pues, tiene numerosas homilías, Orígenes. Tiene muchos escolios, homilías, comentarios. Algunos nos han llegado completo de la escritura y otros no. Otra obra, Contra Celso. Es una obra apologética. Podríamos englobarla, los padres, en la misma labor que hicieron de apología a aquellos padres que pretendían defender la fe frente al mundo pagano, ¿verdad? Esta obra escrita entre el 245 y el 248, pues se trata de un discurso verdadero, una obra pues que pretende refutar al filósofo platónico pagano Celso, de ahí el nombre, Contra Celso. Celso reconocía algunos aspectos positivos del cristianismo, acerca del logos, acerca de la ética cristiana, que consideraba a veces buena, pero sin embargo atacaba con mucha fuerza la divinidad de Cristo, porque era un pagano, atacaba el mesianismo y defendía la superioridad de la filosofía griega respecto al cristianismo. Celso decía que la filosofía era superior, Orígenes que no, que el cristianismo es superior a la filosofía. Y bueno, él ahí pretende contraponer a Cristo con los cultos griegos, es decir, Cristo está por encima, y pretende también explicar los misterios básicos de la fe y defender el monoteísmo contra Celso. Y otra obra de oraciones, sobre la oración. Ya escribió un tratado sobre cómo orar, Orígenes, con algunos aspectos muy concretos, hacia dónde orar, irá él hacia Oriente, porque Oriente es el lugar donde nace el sol de lo alto. El Oriente será el lugar desde el que venga Cristo, es la parusía, en la última venida. Oriente fue donde nació Cristo. Oriente es donde nace el sol que sale de lo alto, que es Cristo. Y como el sol sale por el oriente, y nosotros, para nosotros los cristianos, Cristo es la luz, Cristo es el esplendor, es como el sol, pues oramos hacia oriente, decía Orígenes. Por eso la Eucaristía se puede celebrar hacia el oriente. La Eucaristía, es verdad que antes de la reforma del Vaticano II siempre se celebraba hacia oriente, pero hoy día también se puede celebrar hacia el oriente. En los textos de la liturgia, esto pueden preguntarle al Padre Francisco, el experto en liturgia, les dirá cómo los propios textos y rúbricas están contemplados para celebrarse hacia oriente.
No es estando el sacerdote de espaldas al pueblo, no, no. El sacerdote está en la misma dirección que todo el mundo, hacia el oriente. Bueno, pues ya aparece el oriente como lugar teológico en el siglo III, con Orígenes de Alejandría. Otro punto también, la necesidad de la oración, también lo contempla él ahí, la eficacia, los frutos, cómo orar. Dirá que hay distintos tipos de oración, de alabanza. Hay oración de contemplación, hay oración de acción de gracias, de petición. Todo eso lo contempla en su obra de oraciones, sobre la oración. Y también nos encontramos en el siglo III, es muy curioso, con los primeros comentarios, los primeros tratados como tal, comentario completo del Padre Nuestro, de la oración dominical, dominical porque viene de Dominus, que significa Señor, la oración del Señor, que es el Padre Nuestro. Él comenta el Padre Nuestro. Y él dice que la oración es entrar en amistad con Dios. Para que veamos, ¿nos puede recordar la definición que hará en el siglo XVI Santa Teresa de Ávila? Orar es estar tantas veces a solas con quien sabemos nos ama. Tratar de amistad con quien sabemos nos ama, dirá esta santa mística castellana en el siglo XVI. Pues ya Orígenes dice que la oración, en el siglo III, la oración es tratar de amistad con Dios. Bueno, también tiene muchas obras, Orígenes. Tiene una exhortación al martirio, tiene comentario al cantar de los cantares. Tiene también distintas obras. Por poner un ejemplo, vamos a adentrarnos en un breve comentario sobre la oración. Dice Orígenes de Alejandría, en De Orazione 26. Adheridos a Cristo podemos llegar a ser un solo espíritu con Él y así cumplir su voluntad. De esta forma, esta se hará tanto en la tierra como en el cielo. Qué comentario más bello, ¿verdad? Adherirse a Cristo como si tuviésemos una misma alma, igual que con todos los cristianos. Pedimos en la Eucaristía que formen todos los cristianos un mismo cuerpo y un solo espíritu. Qué unión con Cristo, que podamos compartirlo todo y así cumplir su voluntad, tanto en la tierra como en el cielo, dice, pues haciendo referencia al Padre Nuestro. O con el tema del mal, de no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dice Orígenes, en De Oraciones 29, Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres. En algo la tentación es buena. Todos, menos Dios, ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros. Pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos y así descubrirnos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado. No dice Orígenes el pecado, no, dice la tentación. Puede conducirnos a veces a darnos cuenta de cómo acercarnos a Dios, de cómo cometemos esa falta, esos pecados. No nos induzcas a la tentación, no nos dejes que caigamos. Caer en la tentación es caer ya en el pecado. Pero la tentación puede ayudarnos a veces a mirar nuestra miseria. Estoy tentado a darnos cuenta y decir, no voy a pecar, voy a volver a Dios, voy a volver a su camino. Otro comentario de Orígenes acerca en el Contracelso. Dice así, solo existe uno, estamos en la filosofía neoplatónica de la unidad, así que llama a Dios uno, solo existe uno cuya gracia debemos granjearnos y cuya clemencia debemos implorar. El Dios que está por encima de todos, cuyo favor se alcanza practicando la piedad y las demás virtudes. ¿Veis? Está hablando con el lenguaje de la filosofía neoplatónica. Hay uno, hay que implorar uno que está por encima, para que veamos cómo hace una síntesis ahí de filosofía
y de cristianismo. O dirá también sobre los principios 1, el prefacio, lo introduce así Orígenes, dice: hay que notar que los santos apóstoles que predicaron la fe de Cristo comunicaron algunas cosas que claramente creían necesarias para todos los creyentes, aun para aquellos que se mostraban perezosos en su interés por las cosas del conocimiento de Dios, dejando en cambio, por las razones de sus afirmaciones, las investigaran aquellos que se hubieran hecho merecedores de dones superiores, principalmente los que hubieren recibido del mismo Espíritu Santo el don de la palabra, de la sabiduría y de la ciencia. Es decir, la fe es única, la fe que predicaron los apóstoles, pero algunos tienen ese don de profundizar más. Los teólogos, podemos pensar hoy día. Y continúa: respecto de ciertas cosas afirmaron ser así, pero no dieron explicación del cómo ni del porqué de las mismas. Sin duda para los más diligentes de sus sucesores, mostrando amor a la sabiduría, tuvieran en que ejercitarse y hacer fructiferar su ingenio. Es decir, dice, la fe ya está dada, entera, pero los apóstoles no indagaron en cada uno de los puntos de los aspectos. Los apóstoles no nos dejaron un tratado sobre la Eucaristía, pero creían en la presencia real. Los apóstoles no nos desarrollaron todos los dogmas marianos, pero creían en María y ahí estaba como en germen todo lo que después desde la razón, si te paras a pensar, a descubrir, la Inmaculada, la virginidad de María, la Asunción, la maternidad divina, ya estaba ahí en germen. No lo desarrollaron desde la razón todo, pero estaba ahí en ese conjunto, que es la fe. Y podemos poner algún otro ejemplo de lo que dice también acerca del origen y el fin de la creación. Sobre los principios 1:6:1 dice Orígenes: el fin del mundo y la consumación final será cuando cada cual reciba el castigo que merecen sus pecados. Ese momento en el que Dios dará a cada uno lo que se merece. Solo Él lo conoce. Nosotros, por cierto, creemos que la bondad de Dios, por medio de su Cristo, llamará a todas las criaturas a un solo fin, aun a sus mismos enemigos, después de haberlos conquistado y sometido. Vemos aquí esa teoría de la apocatástasis, de la restauración universal. En esto no creemos los católicos. Orígenes lo creía. Luego ya la Iglesia diría que esta doctrina no es cristiana. La primera parte, dice Orígenes, cada cual recibe el castigo que merecen sus pecados. Dios da a cada uno según lo que uno se merece, que solo Dios lo conoce, hasta ahí bien. Pero luego decir que la bondad de Dios es tan grande que a todos les dará el bien, no se está tomando en serio la misericordia, la justicia de Dios. ¿Veis? Orígenes tiene también, en esos textos hay que tener cuidado cuando se lee, porque es un autor que de todo lo que escribió, de tantísimo, dijo tantísimo bien, que es cierto que tampoco es justo que nos detengamos solo en 2, 3 aspectos de un conjunto amplio, es decir, de una biblioteca enorme de 1000 libros, no digas que es una mala biblioteca porque haya 3 que son malos. Es decir, hay que verlo en su conjunto. Si hay miles de libros que son muy buenos, no mire solo los 3 malos. Pues así, la teología de Orígenes. Hasta aquí la sesión de hoy. Ahora podemos detenernos en algún aspecto que les haya llamado la atención y ya concluimos la escuela de Alejandría, esta escuela oriental. La próxima sesión del próximo jueves será ya el último día de clase, porque entraremos en los escritores occidentales, Cipriano, Tertuliano e Hipólito de Roma, estos teólogos africanos y romanos. Daremos unas pinceladas y ya les entregaré ya ahí todo el material, todos los materiales que tenemos les será entregado para que ya los tengan, para que puedan seguir indagando, para que puedan seguir profundizando en este mundo tan amplio, tan grande,
de la teología de los padres de la Iglesia. El próximo día será el último día. Si hay alguien que tenga sus apuntes, que haya hecho sus apuntes a ordenador, que quiera saber si están bien y demás, pues dejaré en los comentarios el correo electrónico para que me lo manden y yo pueda echarles un vistazo y ver y decir si está bien, oye, en esto te has confundido y demás. Pues hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas.